En Llegó la Hora, Librería Cultura y Política presenta Entre Libros y Lagos. Una conversación en la que cada semana José Francisco Lagos junto al investigador de la Fundación para el Progreso, Juan Lagos, conversarán y analizarán las mejores recomendaciones y novedades literarias. Una presentación de Librería Cultura y Política. www.libreriaculpo.cl. Y ya estamos en Llegó la Hora en una nueva edición de esta sección, el episodio 3 de Entre Libros y Lagos, donde cada semana comentamos un nuevo libro junto a Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, que ya nos acompaña aquí. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal, José Francisco? Encantado de estar contigo de nuevo. ¿Qué libro nos traes esta semana, Juan? El libro de esta semana, que es un libro del año 2021, es Políticamente Indeseable, de Cayetana Álvarez de Toledo. Yo te diría que es un libro multifacético, que a veces es una memoria de la misma Cayetana, otras veces una crónica política y otras veces un ensayo político. Y en las más de 400 páginas se abordan temas tan universales como el feminismo, la xenofobia, la cultura de la cancelación, y temas tan particulares de España como lo que pasa en esta lucha que hay en España contra los separatismos, o también los idas y vueltas que ha tenido Cayetana Álvarez de Toledo con el Partido Popular. Es decir, no, porque Cayetana Álvarez de Toledo, como ella misma dice, se ha tenido que transformar en una política bastante indeseable por ser una persona que dice las cosas como son. Y en ese sentido yo creo que en todas estas facetas, Políticamente Indeseable es el testimonio de una gran referente para toda la derecha hispanoamericana, y además un compendio con muchas reflexiones políticas que están al alcance de cualquiera que en realidad quiera leerlo de buena fe. Claro, y hablemos de la autora. Yo sé que los que siguen Llegó la Hora hace bastante tiempo se recordarán que tuvimos a Cayetana Álvarez de Toledo en este estudio. Así es. Pero ¿quién es Cayetana Álvarez de Toledo? Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo actualmente se desempeña como diputada en las Cortes Generales de España. Esta es la tercera ocasión en la cual Cayetana, por el Partido Popular, está. Y creo que hay dos cosas que definen a Cayetana Álvarez de Toledo. En primer lugar, una formación intelectual brillante. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Oxford, es discípula de un gran hispanista recientemente fallecido como John Eliot. Y yo creo que la segunda característica, que quizás es todavía más importante, es una mujer de mucho carácter. Es una mujer que con mucha templanza, con mucha serenidad, pero también con mucha firmeza, se enfrenta a temas complicados en España y en la región. Y eso, por ejemplo, la lleva a fundar una fundación que se llama Libres e Iguales, que es una fundación que defiende la igualdad ante la ley en toda España, cosa que es bastante difícil. También otra señal de ese arrojo que tiene la misma Cayetana Álvarez de Toledo es haberse presentado para las elecciones generales anteriores por el distrito de Barcelona, que es un distrito bastante complicado, y ella fue a dar la cara en un Partido Popular que estaba muy alicaído en Cataluña, que la llevó incluso a una funa en la Universidad Autónoma de Barcelona, que fue una funa bastante fuerte, y además a enfrentarse con Pablo Iglesias en el Congreso, donde ella trató a Pablo Iglesias de ser un hijo de terrorista, porque Pablo Iglesias se burlaba de ella por ser una marquesa, porque ella tiene un título nobiliario, y él le dijo, bueno, usted también tiene un linaje, usted es un hijo de un terrorista. Y esta pelea que se inició en el Congreso lo llevó incluso a los tribunales, ganando Cayetana Álvarez de Toledo. Así que ella misma dice en este libro Políticamente Indeseable que ese es uno de los grandes logros que ella ha tenido en su carrera política. Y ahí había algo que era bastante particular, lo cuenta en el libro, pero además, como todos estos son hechos recientes, están en YouTube, que era una escena donde la van a entrevistar cuando es candidata por Cataluña, y claro, ahí está todo el conflicto de si la televisión hablan en catalán, claro, o hablan en español, y le ofrecieron un pinganillo, le dicen en España, que básicamente es como un sonoprompter, claro, un traductor simultáneo. Un intérprete. Claro, exactamente.
Y ella dijo, no, si entre españoles no necesitamos ningún traductor, claro, ningún pinganillo. Sí. Y eso fue... Y además eso está en vivo. Y además en la televisión pública catalana. Exactamente, eso, claro. Ir a territorio comanche, así que claro. Y además, fue muy valiente. Y además da una explicación desde el punto de vista desde la cortesía. Dice, si hay un lenguaje común, lo cortés es que yo te hable ese lenguaje común, y el español es común en España. Entonces no te hablo en mi idioma original simplemente por eso, sino por una cuestión de cortesía, al menos, así como lo baja como a lo mínimo civilizatorio, así como y eso realmente sí, y eso ya está en YouTube. Y fíjate que incluso en ese mismo sentido es claro que el español es el idioma tan común en España que hasta los separatistas vascos y catalanes y gallegos, cuando se juntan, ¿en qué idioma hablan? En español. Tal cual. Oye, a propósito del libro, Juan, dijiste que Políticamente Indeseable es un compendio de valiosas lecciones políticas. ¿Qué enseñanza puede encontrar un lector en este libro? Yo creo que hay muchas lecciones, pero para ser breve, ¿no es cierto? Creo que una de las lecciones más importantes que deja este libro es la importancia de reivindicar la batalla de las ideas en política. Esta típica división que se hace mucho entre la gestión y las ideas es algo que le subvierte a la gran Cayetana Álvarez de Toledo. Y por ejemplo en la página 188 dice: nunca he comprendido el empeño en separar la gestión de las ideas. La gestión son ideas encarnadas y las ideas son decisivas para gestionar y para ganar. Una lección bastante valiosa en tiempos donde se hace mucho la diferencia entre la gestión y la idea, ¿no? Tal cual. Y como si fueran incompatibles. Exacto. Y claro, el punto es cuando muchas veces uno puede caer también en el otro pecado, que es creer que solo la gestión importa. Claro. Sí, y ahí hay un problema también. ¿Qué otra lección, Juan? Otra también, y que es muy típico del estilo de la gran Cayetana Álvarez de Toledo, es reivindicar la política grande. Esta que va acompañada de buenas maneras, como tú muy bien dijiste, en la televisión pública, invitar a la cortesía, y que va muy acompañada también de la razón, de una buena retórica. Es decir, es encarnar y reivindicar lo verdadero, lo bueno y lo bello en política. Y eso de verdad lo encuentro muy notable. Dice en la página 158: los políticos debemos tratar a los ciudadanos como adultos. Y dice más adelante: no es que la verdad y el voto sean compatibles, es que la verdad es la condición necesaria para el voto. Es decir, esta reivindicación de la política grande viene por el hecho de tratar al ciudadano, al cliente, a la demanda de la política como personas adultas, como algo superior. Y eso de verdad lo encuentro notable. Y hay otra parte del libro en donde ella cuenta una anécdota que en el diario El Mundo le piden hacer una sesión de fotos, algo que un político común, sea cual sea la condición, lo acepta. Claro. Y a ella fíjate que le pidieron que se tomara una foto con unas gafas submarinas. Era sencillamente hacer el ridículo, y ella se niega. Y ahí dice en la página 284: la política necesita una revolución de la seriedad. O los políticos empezamos a tomarnos a nosotros mismos en serio, o nadie más lo hará. Eso yo de verdad lo encuentro bastante notable y único en realidad en la política hispanoamericana. Y además es bien clave esa parte, entre otras cosas porque reivindica la actividad misma y dice, a propósito de cuando se discutía sobre los expertos, sobre el rol de los expertos, decían, no, si los políticos son los expertos en política. Exacto. En esto, y claro, como reivindicando la labor mismo, si no, bueno, vámonos todos para la casa, decía. ¿Qué otra lección hay en Políticamente Indeseable, Juan? Y otra lección que yo creo que va muy acompañada con la formación intelectual es también que la política tiene que ir acompañada no solo de buenas razones, sino que también de un carácter compatible. Es decir, hay que tener fortaleza de espíritu, fortaleza de carácter. Y dice en la página 388: hay que tener mucho coraje y una gran fortaleza de espíritu para nadar contra una corriente universal. Una corriente universal que al final uno ve que también en los estados de opinión las corrientes no son muchas veces favorables a nuestra idea, y por lo tanto resulta ser muy tentador
el no contar con esa fortaleza y al final dejarse llevar por la corriente. Y sobre ese mismo tema agrega en la misma página: esta debilidad moral es una de las características y lastres de la política contemporánea. Es decir, si tenemos una crisis sobre la polarización, o si tenemos una crisis de que no se pueden llegar a buenos resultados o a buenos acuerdos, también es en buena medida por esta debilidad moral, que es la falta de carácter también, y el presentar a la ciudadanía lo que uno considera bueno y lo que uno considera que le hace mejor a la comunidad también. Una última cosa, Juan, a propósito de esto. Hay ideas que transmite Cayetana Álvarez de Toledo sobre, por ejemplo, huir de la colectivización, ¿verdad? Como decir, mira, estos grupos piensan de determinada manera. Y Cayetana lo transmite muy duro, porque dice que tengo que pensar igual a Camila Vallejo por lo que tenemos entre las piernas. Exactamente. Claro, dice, porque tenemos lo mismo, tengo más en común con ella que otras personas a las que admiro intelectualmente. Y me acordé porque hace poco hubo una polémica en redes sociales. De hecho, estuvimos conversando con uno de los protagonistas de esa polémica, con Juan Vallejo, porque hay una entrevista a una politóloga que negaba que Margaret Thatcher fuera un ícono feminista. ¿Crees que Cayetana puede ser un ícono, no sé si un ícono feminista, pero un ícono para las feministas? Es una buena pregunta. A ver, yo creo que para feministas como Javiera Arce, que era la politóloga entrevistada, Margaret Thatcher no es un ícono porque no es de izquierda. Es decir, yo creo que es así de simple. Es decir, solo el sectarismo de un sector político puede llevar a negar la grandeza, la importancia en la historia que tuvo Margaret Thatcher solamente porque lavaba los platos en la casa. Es decir, claro, eso de verdad yo encuentro que es bastante absurdo. Yo creo que más que un ícono feminista, Cayetana Álvarez de Toledo es un buen referente para mujeres chilenas y hispanoamericanas que se quieren dedicar al servicio público. Yo creo que en ese sentido Cayetana Álvarez de Toledo combina dos elementos que son fundamentales para dos facetas de la política. Es decir, en primer lugar, tener una muy buena formación intelectual para nunca perder de vista la política grande, la política de largo plazo. Pero también contar con una fortaleza de espíritu, con una fortaleza de carácter también para hacer frente a los grandes desafíos que hay en la política chica también, que es la política del día a día. Y esos dos elementos son fundamentales en realidad para ser un buen político. Y yo creo que en realidad Cayetana Álvarez de Toledo lo encarna de una manera bastante notable y es un gran referente. Y además tiene la ventaja de que está viva y por lo tanto podemos aprovecharla. Muy viva y por harto tiempo más va a estar Cayetana Álvarez de Toledo, a quien además le vamos a mandar este podcast, así que le mandamos un gran saludo a Cayetana Álvarez de Toledo y este libro Políticamente Indeseable, disponible en la librería Cultura y Política, www.libreriaculpo.cl. Juan Lagos, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Entre Libros y Lagos, y nosotros nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Tenga un fin de semana extraordinario. Yo me voy a Viña a celebrar el cumpleaños de mi suegra. Muy bien. Muchas felicidades. ¿No? Sí, un gran saludo y nos vemos. Que esté muy bien. Chau.